¿Alguna vez has considerado el verdadero peso de un simple clic? Un toque en una pantalla, un me gusta casual en una publicación de Facebook. Parece inofensivo, un gesto fugaz en la vasta y anónima extensión del Internet. Pero, ¿y si esa acción única, aparentemente insignificante, pudiera encender la mecha de una tragedia en el mundo real? Esta es la historia escalofriantemente real de Janelle Potter. Ella no empuñó un arma. Sus herramientas fueron perfiles de redes sociales, actualizaciones de estado y mensajes privados. Con estos, tejió una red de engaño, convirtiendo el drama en línea en un conflicto mortal. Janelle orquestó un doble homicidio desde su propia habitación, sin tocar nunca a sus víctimas. Este caso difumina la línea entre las disputas virtuales y la violencia real, obligándonos a confrontar el lado oscuro de nuestras vidas digitales. Bienvenidos a la historia del me gusta mortal. Janelle Potter vivía bajo la vigilancia constante de sus sobreprotectores padres, Marvin y Barbara. Su vida estaba estrictamente controlada, sin trabajo, sin licencia, sin independencia. Aislada por la enfermedad y el miedo de sus padres, su mundo se limitaba a 4 paredes en Mountain City, Tennessee. El Internet se convirtió en su única vía de escape, un lugar para reinventarse. En línea, Janelle podía ser quien quisiera, segura, popular, deseada. Sus amistades digitales se contaban por cientos, pero en realidad no tenía a nadie. La validación de los me gusta y los comentarios era fugaz, profundizando su soledad. Sus padres monitoreaban incluso su vida en línea, desdibujando la protección y el control. Atrapada en una tierra de nadie psicológica, la frustración de Janelle hervía a fuego lento, esperando una chispa. En 2011, Janelle conoció a Billy Payne en Facebook. Él era todo lo que ella no era, extrovertido, popular y en una relación feliz con Billie Jean Hayworth. Lo que comenzó como chats amistosos en línea pronto se convirtió en la obsesión de Janelle. Ella rastreó cada publicación de Billy, construyendo una fantasía donde él era su alma gemela. Billie Jean era solo un obstáculo en la mente de Janelle. Su Facebook se convirtió en un diario críptico de anhelo y mensajes velados dirigidos a Billy. La fijación de Janelle se volvió manipuladora. Sus publicaciones estaban diseñadas para llamar su atención y crear una división entre él y Billie Jean. La línea entre su fantasía digital y la realidad se difuminó peligrosamente. Billy y Billie Jean no tenían idea de que se habían convertido en personajes del drama imaginario de Janelle. Pero la obsesión de Janelle estaba a punto de derramarse en el mundo real. Humillada y enfurecida, Janelle ideó un nuevo plan. Necesitaba aliados. Sus padres, Marvin y Barbara, eran ferozmente protectores y fácilmente manipulables. Janelle comenzó a decirles que Billy y Billie Jean la estaban acosando en línea. Fabricó pruebas, retorció publicaciones y mintió sobre mensajes amenazantes. Para sus padres, las historias eran aterradoras. Su hija estaba siendo atacada. Janelle se hizo la víctima aterrorizada, llorando y negándose a salir de su habitación. Los instintos protectores de Marvin y Barbara los cegaron a la verdad. Creían que Janelle era buena, y cualquiera que la lastimara era malo. En realidad, Janelle estaba orquestando todo, moviendo los hilos. El hogar de los Potter estaba consumido por la paranoia, alimentada por las mentiras de Janelle. Las semillas de la violencia fueron sembradas, y Janelle las regaba a diario. Janelle sabía que unas simples quejas de acoso podrían no ser suficiente para empujar a sus padres a una acción extrema. Necesitaba escalar la amenaza, hacer que pareciera no solo personal, sino peligrosamente oficial. Basándose en el pasado de su padre, ideó su mentira más audaz hasta el momento. Marvin Potter era un orgulloso veterano, habiendo servido en el ejército de los Estados Unidos y más tarde afirmando tener conexiones con la CIA. Esta historia le dio una visión rígida y de blanco y negro del mundo, un mundo del bien contra el mal, de amenazas que necesitaban ser neutralizadas.
Janelle decidió usar la propia identidad de su padre como arma contra él. Crearía una amenaza tan grave que activaría sus viejos instintos, obligándolo a proteger a su familia a toda costa. Volvió a su taller digital, su computadora. Con unos pocos clics, creó una serie de perfiles falsos en Facebook. Estos no eran solo trolls al azar, eran personajes con un propósito. La persona principal que adoptó fue la de un agente de la CIA llamado Chris. Este agente ficticio comenzó a comunicarse con Janelle y, por extensión, con sus padres. Chris confirmó todos los miedos de Janelle. Les dijo que Billy Payne y Billie Jean Hayworth eran, de hecho, individuos peligrosos, que eran parte de un elemento criminal más grande en el pueblo y que tenían a Janelle marcada como objetivo. Los mensajes de Chris eran profesionales, llenos de jerga y advertencias autoritarias, todo ello cuidadosamente elaborado por la propia Janelle. La introducción del agente de la CIA transformó la atmósfera en la casa de los Potter. La situación ya no era una pequeña disputa en línea. Ahora era un asunto de seguridad nacional, filtrado a través de la lente de la seguridad de su hija. Chris proporcionó un flujo constante de actualizaciones de inteligencia, todas ellas fabricadas por Janelle en su habitación. Le advirtió a Marvin que la policía local estaba comprometida y no se podía confiar en ella. Les aconsejó que estuvieran vigilantes, que observaran actividades sospechosas y que estuvieran preparados para defenderse. Esta validación oficial de un supuesto agente del gobierno solidificó la creencia de Marvin de que su familia estaba bajo una amenaza grave e inminente. Comenzó a verse a sí mismo no solo como un padre, sino como un soldado con una última misión. Marvin Potter, un hombre ya predispuesto a la sospecha y a la agresión protectora, fue completamente engañado. Comenzó a comunicarse directamente con Chris, buscando orientación sobre cómo manejar la situación. Janelle, interpretando el papel del agente, instruiría a su propio padre sobre cómo protegerla. Le alimentó una narrativa de peligro creciente, diciéndole que Billy y Billie Jean no eran solo acosadores, sino que estaban tramando hacerle daño o incluso matar a Janelle. La línea entre la fantasía y la realidad se había borrado por completo dentro del hogar Potter. Janelle ya no solo estaba avivando las llamas de la paranoia, estaba echando gasolina sobre ellas, construyendo metódicamente un caso para una acción violenta y preventiva. Con la CIA confirmando la amenaza, el siguiente paso de Janelle fue hacer que el enemigo fuera visible y aterrador. Tenía que asegurarse de que el odio de sus padres hacia Billy Payne y Billie Jean Hayworth fuera tan intenso como el suyo propio. Comenzó una campaña implacable para demonizar a la joven pareja, pintándolos como pura maldad. Les dijo a sus padres que Billie Jean era una drogadicta que descuidaba a su bebé. Afirmó que Billy era un criminal violento que la había amenazado con violarla y asesinarla. Estas no eran acusaciones vagas, eran específicas, gráficas y diseñadas para provocar el máximo ultraje y miedo. Ella sabía exactamente qué botones presionar para activar los instintos protectores de su padre y el horror maternal de su madre. Los perfiles falsos en línea se volvieron más activos, su retórica más violenta. Janelle, haciéndose pasar por varios habitantes anónimos del pueblo, publicaba comentarios calumniosos en las páginas de Facebook de la comunidad y luego se los mostraba a sus padres como prueba de cuánto todos odiaban y temían a la pareja. Creó una cámara de eco digital donde las únicas voces que sus padres escuchaban eran las que ella controlaba, y todas gritaban el mismo mensaje: Billy y Billie Jean son monstruos. Pasaba horas al día curando esta falsa realidad, elaborando meticulosamente cada publicación, cada comentario y cada mensaje privado para apoyar su narrativa de victimización y peligro inminente. El mundo en línea se convirtió en un espejo, reflejando solo la imagen fea y distorsionada que ella quería que sus padres vieran. Este bombardeo constante de negatividad tuvo el efecto deseado. El miedo de Marvin y Bárbara se endureció lentamente hasta convertirse en una ira fría y justiciera. Comenzaron a hablar de Billy y Billie Jean no como personas, sino como el enemigo. Eran un cáncer en la comunidad que necesitaba ser extirpado. Marvin, en particular, comenzó a adoptar una mentalidad más militante.
Empezó a hablar de vigilancia, de reunir armas, de tomar el asunto en sus propias manos, ya que las autoridades locales comprometidas no harían nada. Sintió que era su deber, como ex soldado y como padre, eliminar la amenaza a su hija. Estaba siendo condicionado psicológicamente para la violencia y su propia hija era la sargento de instrucción. Janelle observó cómo la determinación de sus padres se endurecía, su plan encajando perfectamente. Los había aislado con éxito de la realidad y los había atrapado en la red de mentiras que había tejido. Ya no veían a una joven pareja con un bebé. Veían un peligro claro y presente para la persona que más amaban en el mundo. Janelle había despojado a Billy y Billie Jean de su humanidad a los ojos de sus padres. Los había forjado en figuras monstruosas dignas de muerte. La pregunta ya no era si se debía hacer algo, sino cuándo y cómo. El odio había llegado a su punto de ebullición. Era solo cuestión de tiempo antes de que se volviera mortal. A medida que enero de 2012 llegaba a su fin, la tensión dentro de la casa de los Potter era simplemente insoportable. Janelle sentía que el momento había llegado. Sus padres estaban listos, con el miedo y el odio al límite. Solo necesitaba un último empujón, un catalizador que transformara sus pensamientos violentos en acción violenta. El agente de la CIA, Chris, se convirtió en el vehículo principal para esta fase final. A través de este personaje, Janelle empezó a emitir órdenes directas, aunque veladas. Los mensajes se volvieron más urgentes. El nivel de amenaza es crítico, decía uno de ellos. Puede que tengas que actuar para proteger a Janelle. Nadie más lo hará. Le estaba dando a su padre permiso para hacer lo impensable, presentándolo como una necesidad heroica. La amenaza final, completamente inventada, fue cuidadosamente diseñada. Janelle corrió hacia sus padres fingiendo un pánico absoluto, asegurando que acababa de recibir el mensaje más aterrador hasta la fecha. Alegó que Billy Payne había descubierto su dirección y que él y Billie Jean planeaban ir esa misma noche a su casa para secuestrarla, torturarla y matarla. Era la máxima escalada. La amenaza ya no era lejana o abstracta, era inmediata, personal y dirigida a su propio hogar. Para Marvin y Bárbara, esto fue la gota que colmó el vaso. El enemigo estaba en las puertas. El tiempo de esperar había terminado. Ahora era el momento de actuar. La actitud de Marvin Potter cambió. El padre preocupado desapareció, reemplazado por un soldado implacable. Tomó su pistola. Otro hombre, un amigo de la familia llamado Jamie Card, que también había sido atrapado en la red de mentiras de Janelle y sentía algo por ella, estaba presente. Él también estaba convencido del peligro y aceptó ayudar. Marvin y Card comenzaron a planear su ataque preventivo. No esperarían a que el enemigo viniera a ellos, irían en busca del enemigo. Janelle, la arquitecta de todo este escenario, observaba cómo los dos hombres se preparaban para su misión mortal. Ya había dicho todo lo necesario. Su trabajo estaba hecho. En ese momento, tenía un poder absoluto. Con sus palabras y su teclado, había convencido a dos hombres de que el asesinato no solo era justificable, sino necesario. Había convertido a su padre, el hombre destinado a protegerla, en su ejecutor personal. Mientras Marvin Potter y Jamie Card se preparaban para salir de la casa, armados y llenos de una furia justiciera, Janelle no sentía remordimiento. No sentía miedo. Solo sentía la fría satisfacción de su inminente victoria. Sus enemigos estaban a punto de ser borrados. El rechazo público, la humillación, los celos, todo sería vengado. El odio que había cultivado durante meses, finalmente estaba a punto de volverse mortal. En la fría y oscura noche del 31 de enero de 2012, Marvin Potter y Jamie Card salieron de la casa de los Potter con un propósito único y terrible. Condujeron la corta distancia hasta la residencia de Billy Payne y Billie Jean Hayworth. La casa estaba tranquila, sus habitantes dormían, completamente ajenos a la fatalidad que se acercaba. No sabían que una campaña de odio digital, gestada durante meses,
culminaba en ese preciso instante. No sabían que dos hombres, impulsados por las mentiras de una joven, avanzaban hacia su puerta principal. Para ellos, era simplemente otra noche de martes. Una noche que no sobrevivirían. Marvin Potter, el exmilitar, tomó la iniciativa. Él y Carp forzaron la entrada a la vivienda. Se movieron con una eficiencia escalofriante, guiados por la falsa certeza de que eran soldados justos neutralizando una amenaza. Encontraron a Billy Payne dormido en su habitación. Sin dudarlo, Marvin levantó su arma y disparó, matándolo al instante. El sonido rompió el silencio de la noche, una brutal irrupción de violencia en un lugar de paz. Pero la misión no había terminado. El enemigo, según la definición de Janelle, eran dos personas. Avanzaron por la casa en busca de su segundo objetivo. Encontraron a Billie Jean Hayworth en otra habitación. No estaba sola. En sus brazos, acunaba a su bebé de 7 meses. La visión del pequeño no los detuvo. Sus mentes estaban tan envenenadas por las manipulaciones de Janelle que solo veían al monstruo de sus historias, no a una joven madre protegiendo a su hijo. Marvin Potter volvió a disparar. Billie Jean recibió un disparo en la cabeza, muriendo mientras sostenía a su bebé. El niño, milagrosamente ileso por los disparos, cayó de los brazos de su madre sobre la cama, ahora cubierta de sangre. Los asesinos habían completado su tarea. Habían eliminado la amenaza para Janelle. Al abandonar la escena del crimen, Marvin Potter y Jamie Kerr regresaron a casa. Habían cometido un brutal doble asesinato, dejando a un huérfano en una cuna empapada en sangre. Pero en su retorcida realidad, creían haber hecho algo heroico. Habían protegido a su familia, habían salvado a Janelle. De vuelta en su habitación, Janelle Potter esperaba. Nunca salió de su casa. Nunca tocó el arma homicida. Pero sus huellas estaban por todas partes en el crimen. El odio que había cultivado en Internet finalmente, e irreversiblemente, se había vuelto mortal. Cuando los primeros en responder llegaron a la casa de Billy Payne y Billie Jean Hayworth, se toparon con una escena de horror inimaginable. Los brutales asesinatos a sangre fría de la joven pareja sacudieron a toda la pequeña comunidad de Mountain City. En medio de la carnicería, se encontró una sola y frágil señal de vida: el bebé de 7 meses de la pareja, físicamente ileso, pero hallado junto al cuerpo de su madre. La pregunta inmediata para la policía era quién podría albergar tanto odio hacia esa pareja en particular. Los investigadores comenzaron su labor entrevistando a amigos y familiares, buscando cualquier pista de un motivo, cualquier señal de un conflicto que pudiera escalar hasta una conclusión tan sangrienta. No tardó en salir a la luz el nombre de Janelle Potter. Varios amigos de las víctimas señalaron de inmediato en su dirección. Contaron a la policía la extraña obsesión en línea que tenía con Billy Payne. Hablaron de las publicaciones constantes, incómodas, y del enfrentamiento público que llevó a que Billy la bloqueara en Facebook. Ese fue el primer hilo crucial. La policía ya tenía a una persona de interés, no por los asesinatos en sí, sino como el centro de un conflicto que parecía haberse salido de control. Sabían que en los crímenes modernos, el primer lugar donde buscar un motivo no es el mundo físico, sino el digital. La teoría inicial era sencilla: un crimen pasional, quizá alimentado por los celos. Los investigadores centraron su atención en la familia Potter. Llevaron a Marvin y Barbara Potter a declarar, junto con Janelle. Desde el principio, sus declaraciones fueron una mezcla de desafío e ignorancia fingida. Marvin y Barbara hablaron de las constantes amenazas que, según ellos, había sufrido su hija, pintando un cuadro de acoso incesante por parte de las víctimas. Janelle, interpretando el papel de la sobreviviente aterrorizada, relató entre lágrimas la supuesta campaña de acoso. Se presentó como la víctima, no la instigadora, esperando desviar la atención de la policía y presentar los asesinatos como una especie de justicia callejera o conflicto entre bandas rivales. Sin embargo, los investigadores experimentados saben detectar inconsistencias y relatos fabricados. La historia de los Potter, aunque cargada de emoción, parecía ensayada y extrañamente vacía.
Su insistencia vehemente en la victimización de Janelle resultaba desproporcionada, casi frenética. La policía sospechaba que no estaban recibiendo toda la verdad. Sabían que la vida digital de Janelle guardaba la clave, pero ni siquiera imaginaban la magnitud del engaño que estaban a punto de descubrir. Consiguieron órdenes para incautar los ordenadores y dispositivos electrónicos de la familia Potter. La escena del crimen físico estaba asegurada, pero la escena del crimen digital estaba a punto de abrirse, y allí se escondían todos los secretos. El equipo de forenses digitales comenzó el minucioso proceso de examinar las computadoras de los Potter. Fue aquí, en los fríos y duros datos de los discos duros, donde el mundo cuidadosamente construido de Janelle comenzó, a desmoronarse. La investigación rápidamente fue más allá de su perfil público de Facebook y hacia los rincones ocultos de su vida digital. Los investigadores analizaron direcciones IP, cuentas de correo electrónico y actividad en redes sociales. El primer gran avance llegó cuando rastrearon el perfil del agente de la CIA, Chris, hasta su origen. No había venido de Langley, Virginia. La dirección IP mostró que el perfil fue creado y operado desde una computadora dentro de la casa de la familia Potter. Este descubrimiento fue la pieza clave de todo el caso. El misterioso y autoritario agente gubernamental, que había confirmado la amenaza y validado la paranoia de Marvin Potter, era una ficción. Era un títere, y Janelle era la titiritera. A medida que los investigadores profundizaban, desenterraron una vasta red de perfiles falsos, todos creados por Janelle. Ella había estado interpretando todos los papeles en su retorcido drama. Era la víctima, las amigas preocupadas, la gente enojada del pueblo y el sombrío agente gubernamental. La magnitud del engaño era, honestamente, impresionante. Había construido una realidad falsa completa para manipular a sus padres y había dejado un rastro claro de migajas digitales para que la policía las siguiera. La evidencia era abrumadora e irrefutable. Los investigadores encontraron los correos electrónicos que Janelle se había escrito a sí misma, haciéndose pasar por otros, para crear un rastro de acoso. Descubrieron los registros de chat entre su padre y Chris, donde ella, como el agente, guió la ira creciente de su padre. Pudieron ver cómo había elaborado meticulosamente cada pieza de evidencia que había mostrado a sus padres. El rastro digital no contaba una historia de una joven acosada, sino de una maestra manipuladora ejecutando un plan a largo plazo para vengarse. El motivo ya no era un misterio. Era un caso claro de obsesión, rechazo y un complot asesino nacido de los celos. Con esta evidencia digital en mano, la policía tenía todo lo que necesitaba. La narrativa hilada por los Potter estaba completamente destrozada. Janelle no era la víctima de una campaña de ciberacoso. Era la perpetradora. No había sido amenazada. Había fabricado las amenazas. No era una observadora pasiva de una tragedia. Era su arquitecta. La policía ahora entendía que Marvin Potter y Jamie Cart pudieron haber apretado los gatillos, pero la mente detrás de los asesinatos pertenecía a Janelle. Las redes habían dejado un rastro claro e innegable que conducía directamente a la chica solitaria en su habitación, sentada frente a la pantalla brillante de su computadora. Armados con la contundente evidencia digital, los investigadores confrontaron a los sospechosos de nuevo. El primero en ceder fue Jamie Cart, el amigo de la familia que había acompañado a Marvin la noche de los asesinatos. Frente a la montaña de pruebas de que toda la amenaza era una invención orquestada por Janelle, su determinación se desmoronó. Confesó su participación en los asesinatos y aceptó testificar contra Marvin y Janelle, a cambio de una sentencia más indulgente. Su confesión proporcionó un relato detallado y de primera mano de los asesinatos, corroborando la evidencia física de la escena del crimen y solidificando la línea de tiempo de los eventos. La fiscalía ahora tenía un testigo interno. Marvin Potter, sin embargo, se mantuvo desafiante. Incluso cuando se le presentó la evidencia de que el agente de la CIA era su propia hija, su creencia en la conspiración fue difícil de sacudir. Había sido tan completamente manipulado, tan profundamente adoctrinado en la falsa realidad de Janelle, que le costó aceptar la verdad. Durante meses,
Su hija había sido su principal fuente de información, su guía en un mundo que él creía hostil y peligroso. Aceptar que ella era la fuente de las mentiras era aceptar su propia estupidez y, lo que es más importante, que había asesinado a 2 personas, dejando a un bebé huérfano, sin ninguna razón en absoluto. Su defensa argumentaría más tarde que sufría de una forma de estrés postraumático, lo que lo hacía excepcionalmente susceptible a la manipulación de su hija. Y luego estaba Janelle. Cuando se le confrontó con la evidencia, las direcciones IP, los perfiles falsos, los registros de chat, lo negó todo. Afirmó que su computadora debió haber sido hackeada. Insistió en que Chris era una persona real y que la policía ahora era parte de la conspiración en su contra. No mostró emoción, ni remordimiento, ni un atisbo de culpa. Mantuvo su actuación como la víctima inocente, incluso mientras los fantasmas digitales que había creado se alzaban para condenarla. Su habilidad para mentir con tanta convicción fue escalofriante para los investigadores. Estaba completamente desapegada de las horribles consecuencias de sus acciones, sellada dentro de la fortaleza de sus propios delirios. Se realizaron los arrestos. Janelle Potter, Marvin Potter y Barbara Potter fueron puestos bajo custodia. Barbara fue acusada de 2 cargos de asesinato en primer grado, al igual que su esposo e hija, por su papel en alentar y facilitar la trama. La comunidad quedó atónita. La historia de un padre protector defendiendo a su hija acosada se había transformado en algo mucho más siniestro. Un relato de una mente maestra manipuladora que había convertido a sus propios padres en asesinos. El escenario estaba ahora listo para un juicio que expondría el lado oscuro de las redes sociales y el aterrador poder de una mentira. ¿Cómo puede una persona llevar a su propia familia a cometer un asesinato? El caso de Janelle Potter nos obliga a enfrentar esta pregunta profundamente inquietante. Ella nunca sostuvo el arma, nunca puso un pie dentro de la casa de las víctimas esa fatídica noche, y sin embargo, su culpa es innegable, quizás incluso mayor que la del hombre que apretó el gatillo. Janelle Potter fue el fantasma en la máquina, la mano invisible que guió la violencia. Su campo de batalla fue el Internet, su munición fueron las mentiras y sus soldados fueron las mismas personas que debieron haberla protegido de sus impulsos más oscuros. Ella fue la arquitecta, la directora y la única beneficiaria de la masacre. Esta historia es una aterradora ilustración del poder de la manipulación psicológica. Janelle no necesitó fuerza física para lograr sus objetivos. Ella explotó magistralmente el amor y los instintos protectores de sus padres, retorciendo su devoción en un arma de puro odio. Entendió sus miedos, su visión del mundo y sus vulnerabilidades con una precisión escalofriante. Al crear una realidad completamente falsa de amenazas y conspiraciones, los aisló de la verdad e hizo que el asesinato pareciera no solo lógico, sino heroico. Ella demostró que la prisión más peligrosa no es una con barrotes de hierro, sino una construida a partir de mentiras cuidadosamente elaboradas, que atrapan la mente hasta que ya no puede distinguir el bien del mal. Janelle Potter nunca disparó un tiro, pero ella fue la verdadera asesina. Cargó el arma con paranoia y apuntó con un bombardeo constante de inteligencia fabricada. Su padre, Marvin, se convirtió en una extensión de su voluntad, una herramienta física para llevar a cabo la venganza nacida en su mente. Este caso redefine lo que significa ser un asesino en el siglo XXI. Demuestra que la capacidad de violencia no se limita a aquellos que pueden dominar físicamente a sus víctimas. En nuestro mundo hiperconectado, la capacidad de manipular información, de controlar una narrativa y de envenenar las percepciones puede ser igual de mortal, si no más. La tragedia de Billy Payne y Billie Jean Hayworth sirve como un brutal recordatorio. Comenzó con algo tan trivial como celos en línea y afecto no correspondido. Terminó en un baño de sangre que destruyó múltiples familias y dejó a un niño sin padres. La historia de Janelle Potter no es solo sobre un crimen. Es una cruda advertencia sobre las sombras que acechan detrás de nuestras pantallas. Demuestra cómo el mundo digital puede convertirse en un caldo de cultivo para la obsesión y cuán fácilmente los conflictos en línea, cuando son alimentados por una mente malévolas, pueden desbordarse al mundo físico, con consecuencias devastadoras e irreversibles.
La historia de Janelle Potter ha terminado, su destino sellado entre las paredes de una celda de prisión. Pero una pregunta inquietante permanece, resonando mucho después de que la sala del tribunal quedara en silencio. ¿Cuántas otras Janelles hay por ahí ahora mismo? ¿Cuántos individuos solitarios y aislados están sentados detrás de sus pantallas, guardando rencores y construyendo mundos ficticios de odio? En una era donde las redes sociales nos permiten seleccionar nuestra propia realidad, la línea entre la fantasía inofensiva y el delirio peligroso se está volviendo cada vez más borrosa. Internet puede ser una cámara de eco, amplificando nuestros pensamientos más oscuros y validando nuestros peores impulsos, hasta que parecen perfectamente razonables. Debemos preguntarnos qué dice este caso sobre nuestra sociedad moderna. Vivimos gran parte de nuestras vidas en línea, presentando versiones idealizadas de nosotros mismos y consumiendo las vidas idealizadas de otros. Este entorno puede generar fácilmente celos, resentimiento y una profunda sensación de insuficiencia. Para una mente como la de Janelle, que ya estaba al borde de la inestabilidad, las redes sociales no fueron una herramienta de conexión, sino un catalizador para la destrucción. Le proporcionó la plataforma que necesitaba para convertir su obsesión privada en una venganza pública y, en última instancia, en un doble homicidio. La misma tecnología diseñada para unirnos se convirtió en el instrumento que destrozó vidas. Este caso nos obliga a ser más vigilantes, no solo con los demás, sino con nosotros mismos y la información que consumimos. Resalta el aterrador potencial de que la desinformación sea utilizada como arma a escala personal. Janelle creó su propio ecosistema de noticias falsas para radicalizar a su propia familia. Es un microcosmos de un problema mucho mayor al que nos enfrentamos hoy. Debemos cuestionar las narrativas que se nos dan, especialmente aquellas que confirman nuestros prejuicios y avivan nuestros miedos. La tragedia de la familia Potter es un testimonio de lo que sucede cuando se abandona el pensamiento crítico en favor de la creencia ciega en una fuente carismática y manipuladora. Así que la próxima vez que revises tu feed de redes sociales, recuerda esta historia. Recuerda cómo una simple interacción en línea, un rechazo digital, se convirtió en un horror en el mundo real. El caso de Janelle Potter es un sombrío recordatorio de que los monstruos más aterradores no son los de la ficción, sino las personas reales que caminan entre nosotros, o más precisamente, que teclean entre nosotros. Se esconden a plena vista, sus rostros iluminados por el frío brillo de una pantalla, sus dedos listos sobre el teclado, capaces de convertir un simple «me gusta» en un motivo para un asesinato. Y ese es un pensamiento que debería helarnos a todos hasta los huesos.